Hola, ¿cómo están? Estamos en el cuarto capítulo de Padre Nuestro. Hoy nos toca ver lo que tiene que ver con su reino. Dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? El reino de Dios nunca se ha dejado estar. Lo que pasa es que el ser humano se apartó de ese reino. La palabra reino en las Escrituras tiene que ver con gobierno. Desde el principio, cuando el ser humano cayó en pecado, Dios lo expulsó del lugar donde tenían comunión, el huerto del Edén, y empezó a vivir una vida totalmente diferente. Antes Dios era el proveedor, era el que hacía todo, y el hombre podía labrar el huerto tranquilamente porque todo era fácil. Pero a partir de la caída empezó a haber otra realidad. Y Dios, siempre queriendo rescatar al hombre, enderezar su camino, buscó las maneras de acercarse, pero casi siempre era un problema porque caían continuamente en pecado, en idolatría, en paganismo, hasta que viene Jesús. Pero hay una historia muy larga. Yo voy a disminuir esta historia, a sintetizarla en poquitas palabras. Después de Adán, que cayó con su mujer Eva, y de ser expulsado del huerto del Edén, pasó un tiempo en la historia y aparecieron otras cosas, como el pecado que llegó hasta Dios en los tiempos de Noé. Y Dios tuvo que tomar un juicio sobre la tierra, porque ningún hombre y mujer querían estar viviendo de acuerdo a los principios de Dios. Y Noé tuvo que predicar mucho tiempo para ver cuántos se arrepentían, y no pasó nada, hasta que vino el juicio por el diluvio, y eso fue fatal. Una familia solo se salvó, la familia Noé, y hubo un nuevo comienzo. Luego está la Torre de Babel, donde los seres humanos quisieron levantar una torre para alcanzar el cielo. La misma actitud que tuvo Satanás cuando quiso tomar el trono de Dios, y Dios lo destituyó de su presencia. Esta idea, este virus, vamos a tomar la palabra moderna, este virus del pecado atrapó a toda la humanidad. Este es el peor virus que existe, porque no hay vuelta que darle. La única cosa que puede sacar a la gente de este virus es Jesucristo, mediante su sacrificio en la cruz. Entonces, después de la Torre de Babel, que se confundieron las lenguas y no se entendían unos con otros, empezaron a irse a diferentes lugares, y ahí viene otro tiempo. Dios quiso empezar un nuevo pueblo y llamó a Abraham, un hombre que era de Ur de los Caldeos, para que él fuera el padre de un nuevo pueblo. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó, y le fue un poco difícil entender el propósito que Dios tenía con su vida, pero al fin lo entendió y fue llamado el padre de la fe, porque le creyó a Dios. Dios siempre hace cosas que nos sorprenden. Y un día le pregunto a Dios: ¿por qué te gustan las cosas difíciles? Y él me dijo que porque era Dios. Yo le dije: ¿por qué Dios
puso un viejito como Abraham, que casi a los 100 años tuvo el hijo, la esposa, Sara. Era estéril y Dios hizo nacer un hijo a través de ella, que era el hijo de la promesa, Isaac. Y Abraham recibió a su hijo y pasaron varias otras cosas que no las voy a tocar aquí ahora. Y así seguía la historia humana, Dios tratando con el hombre y la mujer para ver si volvían a entender su gobierno. No pasó nada. Llegó el tiempo de los reyes en el pueblo de Israel. Después que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, Moisés también procuró enderezar el camino de este pueblo, pero le fue muy difícil. Luego vinieron diversos reyes que ninguno dio en el clavo, porque todos caían en el mismo pecado de avaricia, de ambiciones desmedidas, de idolatría, de paganismo, etc. Pero en medio de esta historia, David varias veces quiso poner a Dios en el lugar que le correspondía como tal. Y sin embargo no resultó. Vino su hijo Salomón, que construyó el templo, y también pasó lo mismo. Tiempo bueno y después un tiempo triste, de desolaciones, de esclavitud. Sí, resumiendo bien la historia, cuando ya no había nada que hacer, Dios envió a su Hijo, a Jesucristo. Y Jesucristo tiene una proclama en Marcos capítulo 1, versículo 14-15, dice lo siguiente: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Jesús está anunciando que algo iba a acontecer. Cuando dice el tiempo se ha cumplido, quiere decir llegó un tiempo nuevo. Siempre cuando en la Escritura encontramos eso, y llegada la hora, llegado el tiempo, algo va a suceder que tiene trascendencia. Y ahora Jesucristo viene y dice: el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creen en el Evangelio. Llegó la hora. Esto lo escuchó Satanás seguramente, y quiso tentar a Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, dice la Escritura que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo en su ayuno de 40 días. Pero Satanás no pudo con él. Lo venció allí en la primera instancia de la guerra que Jesús vino a librar. Y cuando Jesús inició su ministerio, las primeras cosas que él hizo fue anunciar la llegada del reino de Dios, del gobierno de Dios a la tierra. Y cuando enseñó a orar a los discípulos, aparece esta nueva dimensión del reino. Ustedes van a orar de esta manera, dice Jesús: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Esto de venga tu reino tiene que ver con orden, con libertad, con proyección, con visión. Y es tan importante entender esto. El reino de Dios no es religión. El reino de Dios no es nada de lo que el ser humano piensa. El reino de Dios es el gobierno de Dios que ha venido a la tierra para enderezar el camino del ser humano. Jesús vino a eso y vivió para mostrar quién era el Padre y por qué lo envió. Vivió ministrando la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él vivió para sacar al ser humano de todo el hoyo de donde había caído. Y empezó su ministerio tratando con unos pocos hombres, con 12 hombres que lo siguieron
estuvieron con él siempre y escucharon su enseñanza, y Jesús quería que la pudieran captar bien, aunque no entendieron todo lo que Jesús decía. Jesús fue fiel en transmitirle la enseñanza del gobierno de Dios. Y así Jesús pasó su ministerio de 3 años y un poco más. Y pasó 30 años Jesús antes de iniciar ese ministerio. Él era como el padre terrenal, José, carpintero. Era el hijo del carpintero o el carpintero. ¿Qué había de bueno en él? ¿Qué había de extraordinario? Aparentemente nada. Pero cuando llegó la hora en el Jordán para bautizarse por Juan el Bautista, empezó todo a cambiar. La primera escaramuza que hubo con el diablo, Jesús lo venció y empezó su ministerio anunciando la llegada del reino de Dios. Ahora Él escogió a unos hombres. No eran hombres de alto conocimiento o de jerarquía, sino que eran hombres sencillos, comunes. Los primeros que llamó fueron pescadores, a los cuales le dijo: vengan en pos de mí, yo los haré pescadores de hombres. Esto los sorprendió a los discípulos porque no entendían mucho lo que Jesús les decía. Ellos lo único que conocían en cuanto a labores era la pesca. Tenían su bote, tenían sus redes para pescar. Y en eso ellos estaban muy compenetrados. Cuando Jesús les dice: yo los haré pescadores de hombres, seguramente se imaginaron un hombre con un anzuelo en la boca, caído en una red, etc. Pero Jesús no les dio explicaciones. Ellos le siguieron como por arte de magia, digámoslo así. Una cosa sorprendente para ellos era que siguieron a Jesús sin entender todo lo que Jesús venía a enseñarles. Y empezaron a caminar con Él, a ir a diferentes partes con Él. Comían juntos, dormían en el mismo lugar, sanaban a los enfermos, hacían milagros. A través de Jesús se manifestaba el poder de Dios en la gente. Y bueno, se acercó la hora de lo difícil. Jesús fue poco a poco acercándose a la hora de su muerte por anunciar el gobierno de Dios. Lo acusaron falsamente, lo vituperaron, lo enjuiciaron mal, lo azotaron, le pusieron corona de espinas, lo trataron muy mal. Y Jesús fue a la cruz, y allí en la cruz Él pagó el precio por el pecado de todos los seres humanos, el tuyo y el mío. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, y el pecado de la rebelión con la que el hombre tuvo que alejarse de Dios, ahora está siendo crucificado en el cuerpo de Cristo. Y gracias a eso, al tomar nuestro lugar, Dios el Padre nos ha perdonado a través de ese sacrificio tremendo que Jesús hizo en la cruz. ¿Y qué ha pasado? Jesús dijo, después que resucitó de los muertos, que fue la gran derrota de Satanás. Pensó que una vez muerto Jesús se acababa todo, pero estaba recién comenzando. Después de la muerte de Jesús vino la resurrección. Jesús apareció a los discípulos y les dejó el encargo de ir por todas las naciones, predicando el reino de Dios y haciendo lo que Él les enseñó, de bautizar, enseñar a la gente, y Él iba a estar con ellos hasta el fin del mundo. Ahora llegó la hora de partir, y antes de partir Jesús les dijo: recibirán poder ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este fue el mandato de Jesús hasta el día de hoy. El reino de Dios se ha manifestado a través de las edades, y en estos últimos años hemos visto la revelación de este reino,
y el señorío de Cristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En otro momento vamos a hablar de eso. Pero Jesús llegó al fin de su jornada y dejó el encargo más grande que se puede recibir, de hacer discípulos a las naciones. En eso es lo que estamos en esta hora. Y esperamos que esto se cumpla tal como Jesús lo dijo. Será conocido el Evangelio del Reino en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Quiero decirles aquí, antes de terminar, que Jesús no vino a instaurar una religión, Jesús no vino a inaugurar una cuestión de rituales, Él vino para traer vida, Él vino para enseñarnos a vivir un nuevo estilo de vida, como el Padre le envió, así Él obedeció y así se comportó, y quedó como modelo nuestro el Cristo hecho carne. Qué bueno que Él se encarnó. El Verbo se hizo carne, dice Juan en Juan capítulo 1, verso 14, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué maravilloso es saber que Dios tomó todos los riesgos con nosotros y sigue teniendo el riesgo con nosotros, porque Él quiso salvarnos, pero hay algunos que no entienden esto y vuelven atrás. Es maravilloso entender que nuestro Padre, Dios, tiene sus brazos abiertos para todo aquel que quiera volver a su casa. Y qué bueno es saber que a nadie Él desecha, sino que todos los que tengan el corazón abierto para Dios y arrepentimiento pueden venir a Dios y Él lo recibirá. Para terminar, quiero decirles que lo más maravilloso de vivir en la tierra es buscar estar bajo el gobierno del Señor, bajo su autoridad, bajo su cobertura. Es tan maravilloso entender que vivimos porque el Señor nos trajo a la vida y estaremos en la tierra hasta que Él diga basta. Pero quiero decirle a todos los que escuchan esta palabra que el tiempo del Señor está presente, dando la oportunidad a todo aquel que quiera venir a Él y poner su vida en las manos del Señor. Él les va a guiar, Él les va a sustentar, Él les va a sacar de cualquier situación que estén viviendo, porque su misericordia es más grande de lo que imaginamos. Así que les dejo esta invitación a volver a la casa del Padre, porque ya está el camino preparado. Ya no tiene que ir a la cruz, ya el que viene a Cristo tiene que saber que Jesús fue en nuestro lugar, pero Él manda que nos arrepintamos para poder optar a esta vida nueva que Él nos ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a hacer una oración para todos aquellos que quieran volverse a Dios, dejar de vivir a su manera, que es vivir en las tinieblas, y volverse a Dios para vivir de acuerdo a lo que Él nos propone con sus principios, con su palabra, con su dirección. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos porque tu misericordia se ha extendido hacia nosotros y tu verdad es por todas las generaciones. Gracias por habernos dado la oportunidad de retornar a la casa del Padre. Y en esta hora te ruego, Señor, que puedas llegar a la vida de muchos que están esperando algo que suceda para llenar el vacío que hay en sus vidas. Padre eterno, gracias por la oportunidad tremenda de tu misericordia sobre nosotros. Te ruego que por el Espíritu Santo puedas traer a la realidad a muchos a partir de este momento. Gracias, Señor, por habernos recibido. A ti te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.